Bueno, continuamos en Negocios son Negocios. Vamos a conversar ahora con un experto en recursos humanos, que él es Martín Saiz, licenciado en recursos humanos, valga la redundancia, sobre el tema el trabajo en Argentina. ¿Cómo estás, Martín? Ahí te vemos, pero no te escuchamos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, perfecto. Te Ahí escucho está. perfecto. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Martín? Buenas ¿Todo tardes. bien? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por la posibilidad de charlar y estar en este momento para conversar sobre los recursos humanos en nuestro país, especialmente teniendo en cuenta tus obras, tus recientes libros, ¿no? ¿Cómo ves en primer lugar el tema de los recursos humanos en la Argentina? Las regulaciones, la educación, la pobreza. Mira, la realidad es que cada vez que hay un proceso eleccionario a nivel nacional a mí me genera expectativa y una vibra positiva porque apuesto a pensar que los nuevos gobernantes o futuros gobernantes van a hacer todo lo necesario y generar las condiciones para modernizar nuestras estructuras laborales, que la verdad que son bastante obsoletas, que no responden a las necesidades de los negocios en la actualidad ni a requerimientos que suceden a nivel mundial. Y ese es uno de los dos libros que publiqué, que mencionaste ahí en la previa, ¿no? Que tiene que ver con el futuro de recursos humanos en el contexto de la cuarta revolución industrial que estamos transitando. O sea, es la primera vez en la historia que una revolución industrial nos ofrece tecnologías para reemplazar por completo al ser humano de los procesos de trabajo. Eso es algo que sucede en todo el globo, que sucede con distintas intensidades y que nosotros en Argentina no podemos estar exentos de analizar cómo va a ser el trabajo en el futuro teniendo en cuenta esto. Esa expectativa positiva a mí me lleva a pensar que vamos a tener un trabajo titánico por delante, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con los trabajadores y los profesionales va a tener que haber una reconversión de competencias muy grande, o sea, pensar que todos vamos a tener que incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, hasta cambiar actitudes inclusive. Si pensamos que la formación que tenemos hasta ahora va a ser suficiente para afrontar los próximos 10, 15 años, estamos muy equivocados. Va a haber que aprender un montón de cosas, las vamos a aprender sobre la marcha, pero pensar en no formarse ya no es una posibilidad. Eso es lo que tiene que ver con las personas. Después con las organizaciones, que a mí me toca estar del otro lado del mostrador también, trabajo en un área de recursos humanos, me toca gerenciarla. Me preocupa también de qué manera Argentina va a abordar la cuestión de la eficiencia de los gastos en recursos humanos. El costo salarial, la incidencia de las masas salariales, de los aumentos de paritarias, de los gastos indirectos del personal en las estructuras de los negocios argentinos. Ujú. Claro, y digamos uno ve esta contradicción, ¿no? Entre la productividad que la tecnología agrega al mundo del trabajo. Vemos ChatGPT, por ejemplo, que es maravilloso, por un lado, y por otro lado ve el contraste de de la estructura y las reglas laborales de la Argentina y uno piensa, bueno, tengo mi empresa, obviamente que si puedo contrato un robot que trabaja 7 días por semana, no me hace juicio, no hace huelgas, es terriblemente productivo, no hace falta motivarlo. Hoy en el mundo desarrollado como que el agregado del valor, me parece, en materia de recursos humanos es tratar de estar por encima de lo que puede hacer un robot, ¿no? Y tal vez vemos en la Argentina un contraste entre la velocidad que está tomando el recurso humano en el mundo y la realidad y el techo que ponen las regulaciones laborales. Acá. Por eso yo antes mencionaba que esto sucede en todo el globo al mismo tiempo, pero no con los mismos impactos. En un país emergente como el nuestro no es lo mismo que analizar esto en Australia. Ahí te escuchaba en la entrevista anterior que dabas el ejemplo de la India, por ejemplo, en relación a Argentina y el territorio. Hay algo que está pasando hace 5 o 6 años para acá que no pasó nunca, que es que hay países que están teniendo crecimientos en sus productos brutos internos, a pesar de la pandemia, todo, han crecido en sus productos brutos internos, aumentando sus tasas de desempleo. Y esto tiene que ver con la conversión tecnológica. Eso no pasó nunca. Y eso es un escenario que ya está pasando.
Entonces, acá hay un debate muy grande que tiene que ver con, por lo menos en mi postura profesional, es que todos estos cambios tienen que ser siempre con la gente dentro. Por eso apuesto a la reconversión de las competencias. Y hay muchas cosas que, a ver, en el ámbito de recursos humanos, si hay alguien que sale a decir que sabe cómo van a ser las aplicaciones del chat GPT en recursos humanos, también tiene. Porque no se sabe en ningún lugar del mundo cómo va a ser eso. Entonces vamos a tener que ser autodidactas y ver cómo llevamos adelante todas estas innovaciones en los negocios. O sea, desde ya que las tecnologías nos ofrecen mayores niveles de productividad, ese dato que te compartí es la prueba de eso. Pero también es cierto que hay estudios de tu métier, ¿no? De la economía más que nada, que lo que están pronosticando es que va a haber, en lo que tiene que ver con las estructuras laborales a nivel mundial, Argentina inclusive, vamos hacia un modelo de polarizado en dos perfiles, en un perfil de gente ultra calificada, que se forma todo el tiempo, que tiene las competencias necesarias para tomar decisiones al máximo nivel, y gente de la base de la pirámide, gente de trabajos artesanales, manuales, como puede ser un peluquero. O sea que eso no tiene reemplazo tecnológico aparentemente por el momento. Y en el medio, los trabajos más rutinarios, administrativos, que pueden ser abordados hasta por el taylorismo de hace muchísimos años, desaparecen. Entonces, creo que ese es el desafío, ver cómo nos vamos a posicionar y cómo vamos a hacer para que la gente que hoy tenemos en estado de pobreza y demás, como mencionabas al inicio, pase a ser parte de un nuevo sistema laboral. Espero realmente que los nuevos gobernantes entiendan todo esto, la complejidad que tiene y le dediquen tiempo al trabajo, porque no nos olvidemos nunca, como a mí me gusta decir, que desde la época de la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa, allá del 1700, el trabajo es el principal estructurador social de las sociedades occidentales. Entonces, empecemos a dedicarle tiempo a hablar del trabajo, porque es lo que nos estructura. Ujú. Y tu segundo libro es ¿Recursos humanos en guerra o recursos en guerra? ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, en realidad es el primero, escribí 2 tomos. El primero se llama Recursos Humanos en Guerra, que lo que hice fue analizar todas las batallas sanmartinianas y las guerras médicas entre atenienses y espartanos, y ahí generé 100 patrones de comportamiento de esos generales, de esas maniobras, de esas estrategias de guerra aplicables al mundo de recursos humanos y al trabajo en general. Eso, lo que el mensaje mío detrás de eso a los profesionales de recursos humanos es que abracemos a las ciencias, en mi caso la historia, porque estudio un doctorado en historia, pero al que le gusta otra cosa, que elija otra ciencia. No tiene que ser esa. Y un segundo libro, que es un segundo tomo, que es este que comentaba, ¿no? Que pensar cómo va a ser nuestro rol dentro de las organizaciones en el medio de una revolución industrial. O sea, eso es un lujo que no todos han podido darse en la historia, ¿no? O sea, trabajar en recursos humanos en el medio de una revolución industrial. Entonces, para posicionarnos nosotros dentro de las organizaciones y ver cuál es nuestro aporte a las ventajas competitivas de las empresas, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué creo yo que nos tenemos que dedicar a entender la sociología del trabajo, a entender el lugar que el trabajo ocupa en las sociedades, cómo políticamente tiene que haber cambios para que el trabajo siga siendo competitivo, que permita al país posicionarse globalmente? Es por demás interesante, ya que a mí me apasiona, ¿no? Pero creo que hay que salir desde recursos humanos a divulgar todo esto y ponerlo en agenda. Sí, y para finalizar, y sabiendo que sos un hombre de fútbol, hemos vivido en los últimos meses el triunfo de la selección en el Mundial y hemos visto, por lo menos de la perspectiva de alguien que no sabe nada de fútbol como yo, trabajo en equipo, un pensamiento ganar-ganar, una integración de las diferencias, el hecho de tener una meta de ir todos juntos hacia adelante. Argentina le gana la final a Francia cuando el equipo supuestamente francés, el equipo francés era supuestamente superior en términos de individualidades, pero el equipo argentino superó por su motivación a las capacidades teóricas de los franceses. ¿Podría haber un paralelismo entre esto y la Argentina que podemos desarrollar o la lógica que podemos, digamos, implementar en las organizaciones para desempeñar, alcanzar su máximo potencial? Desde ya que paralelismos hay miles y se pueden crear mil más. O sea, a quien le interese todo este tema,
puede verte a vos en una entrevista donde hablaste de economía deportiva en el canal de YouTube de Identidad Sanlorencista. Yo soy de San Lorenzo, para que la gente lo sepa, y ahí puede escucharte a vos hablando de esto más que a mí. Lo que yo puedo compartir de haberme formado para ser dirigente deportivo es que la industria deportiva, porque estamos en un programa de negocios, la industria deportiva, si hay algo que tiene a diferencia del resto, es que es cooperativa. O sea, cualquier club, no importa el deporte que practique, va a tener que, por lo menos en los tiempos que corren, ¿no? Va a tener que promover siempre que su competidor crezca igual que él. O sea, no se crece solo, se crece en la cooperación con los otros clubes. Eso en las otras industrias no sucede. O sea, mientras menos competidores haya, mejor para uno. Eso en el deporte no es así. Con lo cual, partiendo de esa premisa, que es una disrupción al mundo de los negocios, creo que nos podría hacer crecer mucho más. O sea, podría haber aplicaciones de pensar que cámaras empresarias tienen que trabajar de manera sinérgica, que los sindicatos no son enemigos y son socios al momento de hacer cambios laborales. O sea, hay mucha lógica del ámbito deportivo, ya sea lo que es en el management deportivo, hasta deportes como que vos practicás. O sea, hay mucho para aprender del rugby y llevarlo al mundo de los negocios. O sea, es cuestión de ponerse a hacer conexiones, pero desde ya que sí. O sea, no hay posibilidad alguna de soluciones mesiánicas o de un líder en particular. Eso ya no existe más a nivel mundial. O sea, ahora todo se logra de manera colectiva porque son tan complejas las situaciones, las coyunturas y los desafíos que pensar que una persona lo puede resolver no existe más. Entonces, a modo de cierre de mi parte, el mundo del deporte es un gran aliado para el mundo de los negocios. O sea, para hacer crecer perfiles. Eso no tengo ninguna duda y lo recomiendo. Martín, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos y recomendamos nuevamente tus libros y tus reflexiones tan interesantes. Y bueno, vamos a volver a charlar con vos próximamente porque siempre el tema recursos humanos tiene una enorme vigencia, más en el mundo actual de la revolución tecnológica acelerada cada día más, y lo que estamos viviendo, como vos dijiste, en esta Argentina que va a dos ritmos claramente, ¿no? Y que una Argentina integrada al planeta, que va rapidísimo, y otra que está, lamentablemente, va quedando atrás, corta calles, pide planes, y lamentablemente ellos tampoco creo que sean felices viviendo esa experiencia personal. Ya que sí, otra vez, como al inicio, agradecerte siempre por considerarme, por invitarme a tu programa, y cada vez que me convoques acá voy a estar. Bueno, un fuerte abrazo, Martín, muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Bueno, cerramos este encuentro de Negocios son Negocios con este mensaje positivo. La tecnología, como las instituciones de los países deben adaptarse a la nueva realidad, pensar, ganar, ganar, y siempre nos despedimos, como decíamos, emitiendo este mensaje positivo que si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Es importante tener un sueño y trabajar para llegar desde nuestra realidad hasta cumplir esta meta. Hasta la próxima, nos vemos. Check my telephone, text. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you.